Hola, ¿qué tal? En esta ocasión tenemos un problema bastante interesante. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un protón cuyas propiedades de masa y de carga les voy a colocar de este lado para que las tengan a la mano, que se dispara de forma horizontal con una rapidez de 300 kilómetros sobre segundo, justo en medio de un capacitor. Ya sabemos que un capacitor son dos placas cargadas que generan un campo eléctrico constante justo en medio de ellas. También se nos ha dicho la distancia de separación entre estas placas, que en este caso es de 3 milímetros, y la magnitud del campo eléctrico generado, que es de 900 newtons sobre coulomb. ¿Qué es lo que va a suceder? Como el protón se ha disparado justo en una región donde hay un campo eléctrico, pues se va a desviar, y se va a desviar evidentemente hacia la placa negativa. Entonces eso va a provocar que choque con ella en determinado momento. La pregunta es, bueno, ¿qué distancia recorrió justo hasta el momento en el que choca? Eso es lo que queremos determinar. Tenemos ante nosotros un problema en dos dimensiones, ya que este protón se mueve tanto en el eje horizontal, que es la parte de X, como en el eje vertical, que es la parte de Y. Voy a dejar de momento un poco ignorado el eje horizontal. Igual pude haber empezado con él, pero se me ocurrió primero empezar con el vertical porque se me hizo más fácil. Pero bueno, es elección libre, pueden hacerlo como quieran. ¿Qué va a pasar en el eje vertical? En el eje vertical tenemos un movimiento que empieza con una rapidez inicial de 0. O sea, si ustedes siguen la trayectoria de este protón, en el eje Y, inicialmente no se está moviendo. Se va acelerando poco a poco hasta que se estrella con la placa negativa. ¿Por qué sé que se va acelerando? El protón, al estar dentro de un campo eléctrico, evidentemente va a sufrir una fuerza. Esa fuerza es provocada por este campo. Y esa fuerza también nos va a generar una aceleración. Lo que voy a hacer primero es determinar esa aceleración o una expresión para calcularla. Entonces vamos primero por esa parte. Vamos a partir de una expresión muy conocida, que es la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza que experimenta un objeto es proporcional al producto de su masa y su aceleración. Entonces, si yo despejo la aceleración de esa fórmula, nos va a quedar que es el cociente entre la fuerza que experimenta la partícula y la masa que tiene la misma. Hasta ahí no he dicho nada muy complicado porque sigue siendo segunda ley de Newton. Ahora, en el problema en el que yo estoy, ya conozco la masa. La puse hace un momento cuando hablamos de las propiedades del protón, pero no conozco la fuerza a la que está sometido este protón. Para eso me voy a ayudar de la definición de campo eléctrico. Esta cosa ya casi no pinta. Bien, recuerden que el campo eléctrico se puede definir como el cociente entre la fuerza que experimenta una carga dividido entre esa carga misma, entre la magnitud de la carga, ¿no? Esto funciona para cuando tenemos cargas colocadas en campos eléctricos que no han generado ellas. Por lo tanto, yo puedo determinar la fuerza que está experimentando la carga simplemente despejándola de esta ecuacioncita. Y bueno, sería muy sencillo. La fuerza es igual al producto de la carga y el campo eléctrico. Puede ser EQ o puede ser QE, como lo quieran poner. Y adivinen qué. Esto lo vamos a mandar acá para no tener F, sino más bien una expresión en términos del campo eléctrico. Y nos va a quedar más o menos así, que sería el campo eléctrico por la magnitud de la carga dividido entre la masa de nuestro protón. Excelente, ya tenemos una forma de determinar la aceleración vertical. Esto no tiene nada que ver con el eje horizontal de nuestra partícula, en este caso de nuestro protón. Y estos son datos que ya conocemos. Aquí hay dos caminos. Número uno, el que quiera pues ya de una vez calcular la aceleración puede hacerlo. Yo no lo voy a hacer, la voy a dejar ahí guardadita un momento. Vamos a incluso encerrarla. Listo, ahí está encerradita para que veamos que es importante. Bien. Segunda cuestión, ¿para qué me va a servir esta aceleración? Yo más bien lo que estoy buscando es determinar en cuánto tiempo llegó mi protón de aquí
acá. En el eje vertical simplemente es determinar el tiempo que le tomó llegar de aquí a esta altura, que digamos esto sería el piso, por decirlo así. ¿Cómo le podemos hacer para determinar el tiempo? Primero, ¿qué datos conocemos? De nuestro protón conocemos que en el eje vertical su rapidez inicial, lo voy a poner por acá, vamos a llamarle rapidez inicial en Y, es igual a 0 metros sobre segundo, a partir del reposo. Bien, creo que no lo mencioné, pero bueno, este movimiento se llama tiro horizontal. Si ya lo había mencionado, pues lo vuelvo a decir. Por eso es que vamos a ver este tipo de expresiones como BI en Y o BI en X, porque hay dos ejes en los que podemos trabajar. Bueno, regresando a lo que estaba yo diciendo por acá, tiene una rapidez inicial en Y de 0 metros sobre segundo, tiene una aceleración que ya conozco, bueno, entre comillas, está dada por esta expresión, de momento no me importa el número, y ha recorrido una cierta distancia que es la mitad de 3 milímetros, 1.5 milímetros. De momento no lo voy a convertir, no se me estresen por esa parte. ¿Qué es lo que quiero determinar yo? ¿Cuánto tiempo le tomó hacer justamente un recorrido con estas características? No vamos a quebrarnos mucho la cabeza, hay una expresión que me gusta muchísimo de las ecuaciones de la cinemática y es de ahí de donde vamos a sacar nosotros el tiempo. Tal vez en algún otro video hable sobre estas ecuacioncitas de la cinemática. La expresión es esta, la he adaptado un poquito. Aquí podría ser nada más BI, sin el Y, en general, pero bueno, es simplemente para que concuerde con los datos que tengo por acá. Ahora, de aquí voy a poder determinar el tiempo. ¿Cómo le voy a hacer? Primero, vamos a eliminar las cosas que no son realmente necesarias. Por ejemplo, yo sé que la rapidez inicial en Y es 0 y que la voy a multiplicar por el tiempo. Entonces, lo que va a suceder aquí es que me va a quedar un enorme 0. Y bueno, ese término va a desaparecer. Me va a quedar lo siguiente. Y bueno, en esta ecuación que me queda después de haber eliminado este término, es bastante simple despejar el tiempo. Si lo hacemos por pasitos, primero tendríamos que pasar este 2 multiplicando la distancia, luego esta A dividiendo lo que esté del otro lado, y por último sacar una raíz cuadrada para quitar este cuadrado. Se preguntarán qué va a pasar con este 1. No pasa absolutamente nada, es un 1. Pasar a multiplicando o dividiendo no me va a cambiar lo que quede de este lado. Ya haciendo el despeje nos va a quedar una expresión de este estilo. Muy bien, aquí tenemos ya una expresión para el tiempo que le va a tomar llegar al protón de aquí a la parte más baja. Súper sencilla. Y bueno, evidentemente depende de la aceleración que tiene el protón en el eje vertical, en el eje Y. Esa aceleración la vamos a cambiar por la expresión que tengo encerrada acá en el recuadro azul. Y nos va a quedar una ecuación un poquito más compleja, pero que nos va a ayudar muchísimo en el siguiente paso. Y bueno, se ve algo horrorosa, pero recuerden, aquí tenemos a la m, que es el denominador de un denominador ya existente. Esta raya me queda un poco larga. Entonces esta m la podemos pasar fácilmente multiplicando a la parte de arriba, que es el 2D. Y nos va a quedar esto. Entonces, con esta ecuación podremos determinar el tiempo que le tomó a la partícula, en este caso al protón, caer de aquí a acá. Literalmente fue una caída libre en ese eje. Entonces vamos a dejar pendiente esta ecuacióncita de acá. De nuevo, el que quiera determinar el valor de una vez ya lo puede hacer. Yo me voy a abstener porque no me gusta andar calculando tantas cosas antes de resolver el problema. Y bueno, a lo mejor la voy a dejar por ahí escrita y encerrada, porque tengo que borrar para poner lo siguiente, que es la última parte, que es más sencilla. Ok, al final la coloqué por este lado, en rojo, para que se note bastante. Y bueno, ahí está la expresión para el tiempo. Bien, entonces ya analizamos la dimensión vertical, el eje vertical de este movimiento. Ahora vamos con el eje horizontal, que es el que nos va a dar la respuesta de cuánto avanzó nuestro protón antes de estrellarse. En el eje horizontal, la rapidez del protón no va a cambiar. Es decir, este valor de 300 km sobre segundo se va a mantener durante toda la trayectoria. Eso se conoce como movimiento con rapidez constante. Y para determinar la distancia avanzada por un objeto que está en un movimiento con rapidez constante, se puede utilizar una expresión bastante sencilla que incluso apela un poquito al sentido común. Vamos a ponerla por acá arriba.
la distancia que avance el objeto, que en este caso va a ser x, es igual a su rapidez, que en este caso la tenemos etiquetada como la rapidez inicial, multiplicada por el tiempo. Así de sencillo es determinar la distancia que ha avanzado en un determinado tiempo. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos por acá? Pues la rapidez inicial ya la conocemos y el tiempo viene dado por esta expresión de acá. Entonces lo que voy a hacer es simplemente pues meter todo esto aquí en la parte donde dice tiempo. Nos queda de la siguiente manera. Y bueno, se me hace feo dejar la rapidez inicial ahí afuera. Esto es nada más por aspecto visual. Si quieren este paso pueden no hacerlo. Yo sí lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es meter la BI pues en la raíz para que ya todo esté en el mismo término. Si yo quiero meter algo en una raíz, basta con elevarlo al cuadrado. Fíjense cómo nos va a quedar. Y queda perfecto entonces todo dentro de la misma raíz con la BI, pero en este caso cuadrada, para que pueda yo sacarla y que quede como inicialmente estaba. Con esta expresión ya podremos calcular la distancia que avanzó el protón antes de estrellarse. Solamente recordar, bueno, algunos datos. Por ejemplo, esta distancia no son los 3 milímetros, sino que es la mitad nada más. La masa del protón, que ya sabemos desde el principio del video. El campo eléctrico, la rapidez con la que se mueve y bueno, el resto es simplemente hacer la sustitución. Listo, nos queda de la siguiente manera. Algunos detalles a considerar, por ejemplo, la distancia, que son 1.5 milímetros, la podemos escribir usando el prefijo, que es mili, que es por 10 a la menos 3. Entonces 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Aquí aparece la masa del protón. Por acá su rapidez ya convertida a metros sobre segundo. Si son 300 kilómetros simplemente hay que multiplicarlo por 1000 porque cada kilómetro tiene 1000 metros y ya tenemos la conversión hecha. Por acá el campo eléctrico y por acá la carga del protón. ¿Qué va a pasar con las unidades? Primero, aquí tenemos coulombs que están, digamos, como numerador y se van a eliminar con estos coulombs que están como denominador. Bien, acá tenemos kilogramos por metros. Y acá esta parte está al cuadrado, entonces estos segundos, si nosotros los sacamos, son segundos al cuadrado. Y me queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Todo eso son newtons, que se eliminan con los newtons de acá. Y en esta parte me quedan metros elevados al cuadrado, que cuando yo le saque raíz, me van a quedar solamente metros. Haciendo todas las operaciones en la calculadora, nos va a arrojar que la distancia que avanzó este protón es de 0.055 metros. Si es que no me equivoqué. Vamos a encerrar nuestra respuesta. Ponerle un rojo. Toda bonita. Y listo. Entonces, tal vez parece complicado, pero no lo es tanto si recuerdan un poquito sobre estos temas de tiro horizontal, tiro parabólico, etcétera, etcétera, ¿no? Vieron que hay mucha cinemática en la resolución de este problema. Espero que no les haya parecido tan complicado, que les haya sido productivo, que les sirva de alguna cosa en su vida. Y bueno, si tenemos suerte, nos vemos en un siguiente video.